que ven el canal por primera vez. Soy una latina viviendo en Quebec, Canadá. Y el día de hoy por fin pude grabar este video en el cual les voy a hablar acerca de cómo obtuve mi residencia permanente en un año. Un año desde la obtención del certificado de selección de Quebec y la confirmación de la residencia permanente. Voy a tratar de hacer este video lo más corto que pueda, ya que hay muchos detalles que quisiera brindarles y el proceso de residencia permanente es relativamente largo. ¿Ok? Los que conocen mi parcours saben que yo estudio aquí una carrera técnica en un CEGEP, una carrera que se llama Logística del Transporte. Pero para los que no me conocen, voy a ponerlos un poco en contexto. Llegué aquí a Quebec, Canadá, en el 2019, junio 2019 para ser más específicos. Llegué con mi esposo y con mi hija. El estatus de nosotros en ese momento fue de residentes temporales. Mi esposo llegaba con una visa de trabajo, un permiso de trabajo abierto. Mi hija como estudiante, ya que en ese momento ella tenía 9 años y yo llegué como, digamos, la principal, que, bueno, mi estatus en ese momento fue de residente temporal, una visa de estudiante para estudiar, como ya lo he mencionado, en el CEGEP, una carrera de 3 años. Eso, en ese momento teníamos, bueno, en edad yo tenía 41, mi hija 9 años y mi esposo unos 44 años, ¿no? Quiero ser así súper específica con edades, voy a hablarles de fechas para que ustedes puedan tener una idea general de cuánto más o menos nos hemos demorado. A veces ustedes me preguntan si la edad es un impedimento. Bueno, yo quiero contarte exactamente tiempos, edades y todo lo que pueda para que tú puedas hacerte una idea mucho más clara de todo este proceso. Quisiera mencionarte que cuando uno tiene en mente venir aquí a Canadá en general, uno ya debe tener su plan trazado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué queremos venir a este país? ¿Qué queremos lograr? Nuestro objetivo desde un principio, desde nuestro país, era llegar aquí para obtener la residencia permanente. El hecho que yo haya venido como estudiante era un medio. También existe lo que es el Express Entry, si es que yo decidía venir a las otras provincias de Canadá. Tenemos lo que es el PEC aquí en Quebec. Entonces, después de un estudio, un arduo estudio que hicimos mi esposo y yo de nuestro perfil, en qué perfil calzábamos, es decir, en qué programa nuestro perfil calzaba, decidimos que el PEC estudiante o trabajador era nuestra opción para obtener la residencia permanente. Tú que me estás escuchando seguramente ya estás un poco familiarizado con lo que es el PEC. Yo he hablado en videos anteriores acerca de esto, te he dejado los links para que tú puedas revisar y si no, también te lo voy a dejar en este video. Entonces, ya con el objetivo en mente y cuáles eran los pasos que teníamos que realizar para obtenerlo, llegamos, ¿ok? Teníamos dos opciones. Ojo que les estoy hablando del año 2019, específicamente junio, cuando llegamos. Las clases comenzaban en agosto, más o menos a finales de agosto. Mi esposo, lamentablemente, no podía trabajar hasta que yo empezara mis clases en el CEGEP. ¿Por qué? Porque su permiso de trabajo estaba ligado a mi permiso de estudios.
¿ok? Eso es un punto que hay que tener en cuenta cuando vengas, si vienes en la misma modalidad en la cual yo vine, ¿ok? Entonces, mi esposo no podía trabajar, el dinero salía y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? De nuestros ahorros íbamos gastando para lo que es el tema del alquiler, la comida, en fin. Llegó agosto, el día 23, si no me equivoco, o 29, no recuerdo muy bien exactamente la fecha, pero no era en ese lapso de tiempo. Mi esposo comenzó a trabajar. Nuestras opciones eran PEC estudiante, es decir, que Katy terminara de estudiar su carrera y aplicar al permiso postdiploma y después aplicar por medio del PEC estudiante a la residencia permanente. En el caso de mi esposo, PEC trabajador, él buscaba un trabajo en el cual pueda desempeñarse durante un año, presentar su examen de idiomas, es decir, su nivel de francés tenía que ser un nivel B2 y con esto, así de fácil y sencillo, presentarse al PEC trabajador, obtener el certificado de selección de Quebec y listo. Después de eso, aplicar a la residencia permanente. Teníamos dos caminos en ese momento, junio-agosto 2019. Recordemos que el PEC, el programa de experiencia quebequense, es uno de los medios más rápidos para poder acceder al, primero, certificado de selección de Quebec y después a la residencia permanente, siempre y cuando ya el estudiante internacional se encuentre aquí o el trabajador extranjero se encuentre aquí, ¿no? Si ya cuentas con experiencia laboral, si cuentas con experiencia ya aquí como estudiante, en ese momento era la opción más fácil de obtener la residencia, ¿ok? Lamentablemente las leyes de inmigración siempre están en constante cambio. Les hablo que en octubre del 2019 el PEC sufrió un cambio importantísimo. Tan importante fue esta medida que tomó el Ministerio de Inmigración y Francización que hubieron marchas tanto de estudiantes, trabajadores, marchas, reclamos de la Federación de CEGEPS, las universidades, en fin. Fue realmente dramático. Yo en ese momento, mi familia y muchas familias que habían venido con ese objetivo, el objetivo igual al mío, de acceder a la residencia por medio del PEC, estábamos todos preocupados. ¿Qué pasaba? Las condiciones habían cambiado. Ya, sería detallar mucho cuáles fueron los cambios que se realizaron, pero en resumen, ya no iba a ser tan sencilla o tan sencillo acceder a la residencia permanente. Tenías que tener un trabajo, en el caso de mi esposo, en el NOC 0A o B, en fin. El estudiante pues tenía que tener la experiencia quebequense, 2 años, y después de 2 años recién aplicar a la residencia o al certificado de selección de Quebec. En fin, muchos cambios que ocasionaron estos reclamos. Fueron tantos esta bulla, este reclamo, que el gobierno indicó lo siguiente, que benefició a muchos de los estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros que estábamos aquí, y me incluyo. Las nuevas medidas
serían tomadas para las personas que ingresen al país, a Quebec, a partir del 1 de noviembre. Es decir, si tú ya habías llegado antes del 1 de noviembre del 2019, se iba a considerar las medidas originales, los requisitos originales para que tú puedas acceder al certificado de selección de Quebec y posteriormente a la residencia permanente. Y eso fue lo que nos ayudó. Como nosotros ya habíamos llegado en junio, entonces todo este nuevo paquete de medidas serían para los nuevos inmigrantes, los nuevos arribantes, ¿no? Las personas, los estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros que llegaban a partir del 1 de noviembre. De lo que no nos libramos fue de pasar un test de conocimientos, una atestación tuvimos que obtener, si no me equivoco, de los valores democráticos y los valores quebequenses. Fue un curso, yo tomé un curso en línea y después de esto respondí algunas preguntas, creo que tenía que responder 20 preguntas, si no me equivoco, lo apruebas y con esto ya puedes adjuntar una serie de documentos, por ejemplo, ¿no? Mi esposo trabajaba en una empresa y en una fábrica específicamente, y esta fábrica le otorgó un certificado de trabajo en el que indicaba que él ya tenía desde agosto del 2019, bueno, él ya estaba trabajando ahí, ya había cumplido un año, más de un año, y bueno, presentamos este documento que era el sustento de su trabajo por un año, y aparte él presentó un examen de una atestación, si no me equivoco, del TUF Quebec, en el cual acreditaba que él tenía un nivel B2 de francés. Tenemos ya dos documentos y el tercer documento viene a ser la atestación del examen de valores, ¿no? Aprobado. Así que con estos tres documentos pudimos obtener el certificado de selección de Quebec y finalmente, exactamente tengo apuntada acá la fecha en la que nos llegó este CSQ, que fue el 15 de marzo del 2021. Y después de esto llenamos una serie de formularios, presentamos todos los requisitos que solicitaban para presentar la documentación y obtener después de esto la residencia permanente. Como peruanos, porque cada país tiene, digamos, algunas variantes, ¿no? Como peruanos, desde un inicio, tenemos que presentar lo que es los certificados de antecedentes policiales, penales y judiciales. Tengo una amiga colombiana que ella me contó acerca de su proceso y, por ejemplo, ella presentó los documentos sin estos certificados y después me parece que se los solicitaron, se los pidieron a mitad del proceso, ¿no? Te envía una carta IRCC indicando que tienes que adjuntar estos documentos, pero en el caso de los peruanos sí tenemos que presentarlos desde un inicio. Otro punto también es que como nosotros estábamos aquí en Quebec, no podíamos ir y obtener pues todos estos documentos. Entonces hay que ir al consulado de nuestro país que se encuentra en Montreal y hacer un poder para poder otorgar este poder a otra persona y que esta persona en nuestro país nos ayude. Si tu amigo Eduardo me estás escuchando, me estás viendo, de hecho que sí, porque estás suscrito, muchas gracias de todo corazón por todo este servicio que nos hiciste. Les estoy hablando del año 2021,
ya estábamos saliendo de lo que era la pandemia. Bueno, hasta ahora no salimos, pero igual se arriesgaba muchísimo, ¿no? Porque todos estos documentos después hay que traducirlos, hay que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y todo esto implica también un dinero que hay que tener para lo que es la residencia permanente. Bueno, como peruanos también, antes de venir aquí como estudiante internacional, a mí me solicitaron, a mi familia en sí, nos solicitaron exámenes médicos que lo pasamos en el año 2019. También pasamos los biométricos y felizmente todo esto ayudó para que no volvamos a pasar porque todavía estaban vigentes. Eso es lo que nos indicó IRCC. Entonces, ya después de enviar todos los documentos, llenar los formularios, lo único que nos quedaba era la triste espera. Digo triste espera porque es una incertidumbre. Escuchas tantos casos, escuchas que a veces demoran este proceso de la residencia permanente 2 años, 3 años, que por ahí siempre te puede faltar un documento y se retrasa todo el proceso. Siempre hay un miedo que tienes, ¿no? En mi opinión, como una anécdota que en algún momento se lo he contado a algunas personas cercanas, yo siempre llegaba a estudiar o de la actividad que realizara en ese momento. Y acá existen lo que es la boîte, que viene a ser una caja donde llega tu correo, ¿no? Entonces siempre lo revisaba, siempre tenía la esperanza que en algún momento ya iba a llegar no sé, una carta indicándome que ya era residente permanente. No sé, tenía esa ilusión. Un día ¿qué día fue? El 23 de marzo del 2022, mi esposo me dice: Katy, me ha llegado un correo de IRCC indicando que las residencias permanentes han sido aprobadas. Llega una carta por cada uno, ¿no? Por mi hija, por mi esposo, por mí. O sea, fue realmente la felicidad completa. Nos abrazamos, fue en la noche, habrá sido 8 de la noche, 9 de la noche, nos abrazamos, lloramos, ya se imaginan todo el festejo que hicimos, llamamos a nuestros familiares más cercanos, a nuestros amigos, estábamos felices. Pero ahí no acaba todo. Cuando llega esta carta, luego hay que ingresar al portal de IRCC para poder llenar unos formularios y te solicitan una foto para que puedas tener o te pueda llegar a tu correo, a tu caja, a tu boîte, para que pueda llegar tu carnet, las cartas de residencia permanente. Y con eso finalizamos ese proceso. Felices, contentos porque tiene muchos beneficios. ¿Qué es lo que gané? Bueno, hay muchas ventajas, ¿no? O sea, nadie me saca ya de este país. La otra ventaja es que recuerden que yo tenía el estatus de estudiante internacional. Entonces, yo había ganado una exoneración de derechos de matrícula que me otorgó la Federación de CEGEPS. Y esta exoneración tenía como vigencia solamente 3 años. Por motivos que ya he contado en otros videos, mi carrera yo la he completado o la voy a completar en 4 años. Entonces, yo tenía mucho temor que la Federación de CEGEPS me indique que el último año tenía que pagar ya los derechos de matrícula como todo estudiante internacional. Mi carrera, cuesta $7,500 aproximadamente por semestre académico, por sesión, por ciclo. Entonces tenía mucho temor de que, tener que pagarlos, ¿no?
yo ya me había preparado, había hablado con mi consejera estudiantil y le había dicho que cómo podíamos hacer. Ella me aconsejó que podía solicitarles, presentarles mi caso a la Federación de CEGEPS, y si ellos lo creían conveniente me podían hacer una prórroga, ¿no?, de esa exoneración, pero no era realmente algo fijo, algo seguro. Entonces, bueno, al llegar la carta de residencia permanente, imagínense, ¿no? Ya eso tuve que hablar con ella y decirle, ok, vamos a decirle a la Federación de CEGEPS que ya soy estudiante, bueno, que ya soy residente permanente y que ya no es necesario esta prórroga. Otra de las ventajas es el sistema de salud. Yo pagaba cada semestre un cierto monto, me parece que eran 400 o 500 dólares cada semestre por un seguro privado. Mi hija y mi esposo también pagaban un dinero, me parece que entre los dos era como 700 dólares, que también pagábamos por un seguro privado por ellos. Entonces, pequeños, grandes beneficios que obtuvimos con la llegada de la residencia permanente. Espero que no te haya aburrido toda esta historia que te he contado. Mil gracias por escucharme hasta este momento. Lo cuento con mucha emoción y con mucha alegría, porque realmente es un trabajo duro que hemos hecho todos estos años para poder lograrlo. No ha sido tan fácil. Bueno, nada bueno es fácil, es lo que se dice. Y espero de que toda esta historia te pueda inspirar. Sí se puede realizar con mucha paciencia, con mucho trabajo. Siempre lo digo, nosotros nunca hemos utilizado el servicio de un consultor en inmigración porque mi esposo y yo siempre hemos estado enfocados en cada paso, en cada etapa que nos tocaba vivir. Por ejemplo, si teníamos que averiguar dónde estudiar, qué requisitos, nos empapábamos los dos del tema y adelante. Con el CSAQ también hicimos lo mismo, con la residencia permanente también. No han habido errores en el que me hayan rechazado uno u otro documento. Realmente no lo hemos tenido. Sí hemos tenido algunas dudas, hemos preguntado, hemos visto youtubers, en fin, hemos tratado de solucionar los problemas. Ahora, si tú crees que es un trabajo adicional y que no lo puedes hacer, no tienes la capacidad, consúltalo a un consultor en inmigración, a un abogado en inmigración que te pueda ayudar. Yo no te puedo recomendar uno porque nunca lo he utilizado, pero en fin, eso ya es cuestión de cada uno. Así que nada, gracias por ver el video hasta aquí y bueno, suscríbete si todavía no lo has hecho, comparte el video y gracias por escucharme y por seguirme. Muchas gracias y a bientôt. Chao, chao. Bye, bye.